Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Como saben, estamos transitando los entrenamientos primaverales previo al arranque de una nueva temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, en la temporada del 2025. Y también, como habrán visto, se han vuelto a lesionar muchos jugadores. Y de nuevo, Tommy John es protagonista de esas lesiones durante estos entrenamientos primaverales. Esta noche en Sports Network traemos a un especialista del mundo de la medicina para que nos hable de esta lesión, del porqué, sus alcances y todo lo que ocurre cuando un jugador sufre esta lesión ya famosa desde hace tanto tiempo. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros Luis Fernando Pinto, Manuel Carvalho, Rafael Moreno y por supuesto al doctor Pedro Salinas para esta noche hablar de lo que es esta lesión en este programa especial de Sports Network. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? El nuevo enfoque del deporte. Esto es Sports Network. Hoy con el doctor Pedro Salinas. Y vamos a hablar de su experiencia, más de 20 años como galeno. 2004 egresado a la Universidad de Carabobo como médico cirujano. 2009 pediatra. 2012 anestesiólogo. Y me indujeron que expusiera este dato. 15 años como padre y esposo, que es el título más importante, y no podía dejarlo pasar. Buenas noches, Manuel Alberto y Rafael Moreno. Buenas noches, Rafa, Javier, Luis Fernando y el doctor Pedro. Saludos, muchachos, buenas noches. De verdad que un verdadero placer, doctor. Bienvenido al programa Sport Network, donde queremos analizar y mostrarle a nuestra comunidad todo lo importante y lo relacionado con el deporte. Y bueno, en este momento, como lo decía nuestro compañero Javier en la introducción del programa, en nuestro podcast, recientemente hemos visto muchas lesiones y de verdad que para nosotros es un verdadero placer que nos acompañe hoy y nos aclare esa duda no solamente a nosotros, sino también a los amantes del béisbol. Bienvenido, doctor Pedro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a explorar entonces lo que Javi expuso en la introducción, que es la operación de Tommy Jones. ¿Cuál es el concepto real, Javi? ¿Tú lo tienes ahí colocado? Sí, de hecho, ya va a aparecer aquí en la pantalla, lo hemos colocado para que pase durante todo el programa y que la gente conozca el nombre técnico de esta lesión y a partir de allí le doy la palabra a nuestro invitado. La operación Tommy John es conocida así porque a ese jugador, a ese lanzador, fue al primero que le sometieron a esta operación, por eso quedó con ese nombre. Sin embargo, se trata de la reconstrucción del ligamento colateral cubital en el brazo de lanzar. Partiendo de este nombre, doctor Pedro, explíquenos, ¿de qué se trata esta lesión? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Saludos a todos. Pues bien, la cirugía Tommy John, como bien lo decía el amigo Javier, debe su nombre pues a que el primer pelotero que recibió esta cirugía fue un lanzador de nombre Tommy John y de hecho es llamativo porque no solamente fue el primero que se le hizo esta cirugía, sino que fue una cirugía realmente exitosa, porque de hecho este lanzador obtiene más victorias después de la cirugía que antes de la cirugía, ¿no? Eso es un dato curioso, ¿no? Sin embargo, la cirugía Tommy John como tal es la reparación, o lo que nosotros desde el punto de vista médico llamamos ligamentoplastia, es decir, la reparación del ligamento colateral cubital, o también conocido como ligamento colateral medial del codo, ¿okay? Es decir, que va en la parte interna del codo, es decir, la parte de adentro, que se pegaría al cuerpo en posición anatómica. ¿Okay? Eso Hablando de esto. Exactamente, esa parte de allí, ¿sí? Que es la que, si tú te pegas los brazos del cuerpo, la que va pegada del cuerpo, de ahí su nombre, medial, ¿ok? Porque también hay un ligamento colateral lateral que está por la parte de afuera del codo, que no suele lesionarse con tanta frecuencia como el medial. Entonces, cuando este ligamento se lesiona, se rompe, ¿ok? En la actualidad, pues, estos pacientes son sometidos a una cirugía de reparación del ligamento colateral medial o ligamento cubital, conocida como Tommy John, ¿ok? Esta cirugía que fue realizada por primera vez por el doctor Frank Job, que era un médico de los Dodgers. Él trabajaba con los Dodgers de Los Ángeles cuando
cuando operan a Tommy John. Evidentemente era pelotero de los Dodgers en ese momento. Llevan a cabo esta cirugía injertando un ligamento o un tendón que venía de otra parte del cuerpo del mismo pelotero, en este caso de un ligamento proveniente de la muñeca. Sacan ese ligamento de la muñeca y se lo insertan en el codo como un ligamento nuevo. ¿Okay? Lo que solía hacerse antes de la cirugía Tommy John era intentar reparar el mismo ligamento que se había roto. Lamentablemente esta cirugía no era muy exitosa porque casi siempre ese ligamento estaba sumamente dañado, ¿okay? Estaba muy estropeado. Entonces, cuando intentaban repararlo, suturar el ligamento, pues en muchas oportunidades lograban como tal reparar el ligamento, pero el funcionamiento del codo no se recuperaba del todo, porque era un ligamento que ya estaba muy deteriorado y que al tú intentar empatarlo, por usar un término coloquial, quedaba muy corto, ¿okay? Quedaba el ligamento muy corto porque tú cortabas los pedazos dañados, intentabas empatarlo, pero la anatomía del codo quedaba muy comprometida y no solamente la anatomía, sino también el funcionamiento de la articulación. ¿Okay? Entonces, cuando el doctor Job con su equipo de trabajo pues logran hacer esta primera cirugía con éxito, pues de ahí en adelante se popularizó, no tanto en los primeros años, pues porque era técnicamente complicado, pero en la actualidad es una cirugía que ya incluso en el mundo de la medicina deportiva se considera de rutina, es una cirugía rutinaria en este momento. Doctor, sabemos que, por ejemplo, al momento de lanzar, y quiero que por lo menos usted nos dé esta explicación médica, porque por ejemplo, el lanzamiento de recta es un lanzamiento donde usted utiliza el brazo, por supuesto, el hombro, el codo, pero no le estamos dando movimiento a lo que es la parte de los tejidos, ¿me entiende? Entonces, quisiera saber si ese daño de esos tendones es producto de los lanzamientos quebrados o simplemente lanzando la bola recta también afecta el tendón. Sí, de hecho, el daño principal que ocurre en el ligamento colateral medial que lleva posteriormente a la cirugía Tommy John ocurre con los lanzamientos en recta, pero son los lanzamientos que se llaman overhead, es decir, los lanzamientos que vienen por encima del hombro. No ocurre lo mismo con los lanzamientos que van de lado, ¿ok? Evidentemente, el lanzamiento más común es el que se hace por encima del hombro, es el más frecuente dentro del mundo de los lanzadores, ¿ok? Pero el daño en el ligamento ocurre sobre todo con los lanzamientos en recta, que son los lanzamientos más rápidos, ¿okay? Los que requieren un mayor esfuerzo para dar velocidad, y siempre que sea por encima de la cabeza. O sea, cuando el lanzamiento se hace por encima de la cabeza o por encima del hombro. De hecho, en inglés se entiende como overhead o overhand. Esos son la mecánica que más causa daño a nivel del ligamento. Los lanzamientos que son o rompientes, como son la curva, el cambio, o incluso la slider, o dañan más bien la estructura externa del codo. Y ese tipo de lanzamientos no se recomiendan básicamente en los lanzadores jóvenes en los cuales esas articulaciones todavía no se han terminado de desarrollar. Pero en los lanzadores ya que están en una edad superior a los 18 años o que ya están dentro de la Menor League o Major League Baseball, son aquellos que sufren más daño, los que lanzan recta y los que lanzan por encima del brazo y no por debajo del brazo. ¿Okay? De repente, el lanzar por debajo del brazo ofrece cierta protección a la hora de las lesiones del ligamento colateral medial. Esto Doctor, puede ir entonces de la mano con esto que estamos viendo en los últimos años, que en los últimos años vemos más velocidad en los lanzadores. Escuchábamos en estos días una opinión en un programa que hacían los compañeros del Extra Base ahí con Mari Montes y con el Chino Álvarez, que decían, Dios bendiga a Paul Skeens y Dios le dé mucha salud y proteja mucho a Paul Skeens. Paul Skeens es un muchacho que se estrenó el año pasado, que ganó buenos premios ahí en la Liga Nacional gracias a su calidad
y lanza por arriba de 100 millas, pero mucho. No es que es un picheo y de repente, ay, me salió rápido. No, no, no. Son muchos lanzamientos que van por encima de las 100 millas y acaba de llegar a Grandes Ligas apenas la temporada pasada y hemos visto cómo tipos o jugadores como ese, antes un tipo como Aroldis Chapman era una wow. Chapman, más de 100 millas, wow, eso no lo hace casi nadie. Hoy lo hacen muchos jugadores. Entonces, eso vamos a ver mayor frecuencia en que ocurra esta lesión, ¿correcto? Sí, eso es verdad. Lanzadores que se han medido en 105 hasta 108 millas por hora, que es velocidades insólitas, pero que ya hay muchos más lanzadores que alcanzan esa velocidad, están en un mayor riesgo, evidentemente, de sufrir lesiones del ligamento colateral medial o cubital, ¿ok? Porque implica un mayor esfuerzo, y es básicamente ese el problema, ¿ok? Es el esfuerzo, la presión a la que someten al miembro superior para alcanzar esas velocidades. Por supuesto, hay un tema de técnica, ¿no? Que hay nuevas técnicas de lanzamiento que te permiten alcanzar esas velocidades, cosas que no se veían antes, ¿no? Entonces, en la actualidad, pues hay técnicas distintas que permiten a estos lanzadores alcanzar dicha velocidad. Pero la presión a la que someten a básicamente todo lo que es el miembro superior, brazo, antebrazo, muñeca, todo es tremenda, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar que este número o este tipo de lesiones se van a multiplicar en número durante los próximos años. Porque la verdad es que tampoco existe medidas para prevenirla. Si bien el fortalecimiento del brazo básicamente es la medida de protección más importante, tanto del brazo como del antebrazo. Es por eso que los lanzadores hacen muchísimo ejercicio, sobre todo en su brazo lanzador, para fortalecer la musculatura, tanto del brazo como del antebrazo. Lo cierto es que los ligamentos, y esto es un elemento importante desde el punto de vista médico, los ligamentos son estructuras fibrosas que unen hueso con hueso, ¿ok? Es decir, en este caso, el ligamento del que estamos hablando, que es el ligamento colateral medial, va desde el húmero, que es el hueso del brazo, hasta uno de los dos huesos del antebrazo, en este caso el cúbito o ulna, como también se le conoce, ¿no? Entonces, los ligamentos no forman parte de la estructura muscular, ¿ok? Es decir, a veces eso es un término que tiende a confundirse y por eso quiero aclararlo, ¿no? El tendón es una estructura fibrosa muy parecida al ligamento, pero que une el músculo con el hueso. En cambio, los ligamentos unen hueso con hueso, no tienen músculo de por medio. Entonces, por más que tú fortalezcas el músculo es accesorio, ¿ok? Es decir, el músculo no interviene directamente en la función del ligamento. Entonces, fortalecer el músculo favorece o evita las lesiones de los tendones, más no tanto de los ligamentos. Le da un poco más de estabilidad a la articulación y al haber un poco más de estabilidad en la articulación, ayuda un poco a prevenir la lesión. Pero en lo absoluto, el fortalecimiento del brazo va a prevenir la lesión como tal del ligamento colateral medial. Doctor, por eso es que prevenirlo es difícil. Cuando observamos un lanzador que busca una segunda opinión médica para tratar de no perder la temporada, yo quisiera que usted nos explique a esta comunidad amante del béisbol qué observa el doctor. Puede ser que, por ejemplo, de repente esté un poco, vamos a llamarlo, no esté completamente roto, lo que usted explicaba antes al inicio del programa, pero qué ve el doctor y cuándo realmente recomienda a la organización y al paciente que este muchacho tiene que irse al quirófano. Sí. En la actualidad, y eso es tremenda pregunta porque eso nos obliga a revisar la historia de la cirugía tomillón, ¿no? En la actualidad, incluso lesiones parciales del ligamento, que no es la rotura completa del mismo, sino como las lesiones previas que van eventualmente a llevar que se rompa por completo porque todavía no está roto. La experiencia actual ha demostrado que esos pacientes ya pueden someterse a la tomillón. O sea, no tienen por qué esperar que esté completamente roto para ir a la cirugía. Antes, es una cirugía que acaba de cumplir 50 años desde que fue realizada por primera vez, ¿no? O sea que la prueba del tiempo ya la pasó, lleva más de 50 años realizándose, ¿no? Y mire que hay bastantes millones, mire que hay bastantes millones después de esa operación. Y ha evolucionado como tal la operación, doctor, ha evolucionado.
Por supuesto, sí, las técnicas han cambiado desde que, mira, una de los grandes cambios, por ejemplo, era que cuando se lesionó Tommy John en su momento, no existía, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. ¿Okay? La resonancia magnética es una herramienta relativamente nueva que permite a los médicos, y en el mundo del deporte es así, permite a los médicos determinar las características de la lesión, si es parcial, si es total, cuán lesionado está, cuál es el porcentaje de compromiso que tiene ese ligamento. Y en base a toda esta nueva información, tú decides si vas a quirófano o no. Pero en el pasado eso no existía. Entonces, normalmente los pacientes que eran sometidos a la Tommy John eran pacientes en los cuales ya tenían lo que llamaban el dead arm, el brazo muerto, es decir, que ya tenían el ligamento completamente roto. ¿Okay? En la actualidad, incluso pacientes que tengan lesiones parciales del ligamento ya pueden ser sometidos a la Tommy John. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú vas a ver, y vamos a analizar, que ha habido pacientes peloteros que deciden ir a tratamientos conservadores. ¿Qué significa un tratamiento conservador? Tratamiento no quirúrgico. ¿Okay? Básicamente eso es lo que significa el tratamiento conservador. Entonces hay algunos peloteros que, por cierto miedo quizás a la cirugía, y no miedo a la cirugía per se de que les vaya a doler o que tengan que entrar a un quirófano, sino el riesgo de perder su carrera. Entonces muchas veces se deciden por un tratamiento conservador. Pero es tanta la experiencia actual con la cirugía Tommy John o con la cirugía, con la ligamentoplastia del ligamento colateral medial, que incluso ya es más seguro llevar a cabo la Tommy John que cualquier tratamiento conservador, porque ya tienen tanta experiencia realizando esa cirugía que prefieren irse de una vez a la Tommy John que utilizar los tratamientos conservadores, que sí existen, por supuesto. Un ligamento que no está completamente roto, tú con inmovilizar el brazo le das la oportunidad a que ese ligamento se cure, ¿ok? Cuando todavía está unido, pero hay algunas fibras rotas, si tú dejas en reposo ese brazo, esas fibras se van a curar, ¿ok? Pero es una cura que no es dirigida. Tú no sabes realmente cómo se va a curar ese ligamento. En cambio, cuando tú lo operas, tú diriges las fibras, decides cómo van a quedar juntas, unidas, y vas a tener resultados mejores. Entonces, en la actualidad, incluso esto es algo que no es un dato menor, son muchísimos los niños y en esa área yo tengo aún más experiencia porque trabajo pues con pacientes pediátricos y he trabajado ya de la mano con algunas academias de béisbol acá en Venezuela. Son muchos los niños entre 9 y 14 años que son sometidos a una cirugía Tommy John. Esto era algo impensable hace 25, 30 años. Que un niño vaya a ser sometido a una cirugía Tommy John, eso no era algo ni siquiera que se planteaba, ¿no? En la actualidad hay un importante porcentaje de jóvenes peloteros, como les comentaba, entre 9 y 14 años, que son sometidos a una cirugía Tommy John. Entonces, esto demuestra la confianza que se tiene ya en ese procedimiento, porque es un procedimiento que ya se hace, como les mencionaba, de forma casi rutinaria. Doctor, colocó ahí la imagen de Gerrit Cole por lo siguiente, rapidito para conectarlo con lo que decía. Gerrit Cole la temporada pasada tenía molestias en el codo de lanzar, se sometió a un tratamiento para evitar la operación, incluso arrancó a lanzar por allá en el mes de mayo, pero estos tratamientos conservadores tal vez lo ayudó a trabajar la temporada pasada, pero no era una cura definitiva. La cura definitiva, definitivamente, es la operación Tommy John. Entonces, ya vemos que este año a Gerrit Cole no le quedó de otra que operarse definitivamente y pasó por 2 opiniones médicas para finalmente hacerlo. Pero esto confirma lo que usted viene diciendo. Un tratamiento conservador no te va a dar la solución a largo plazo, ¿correcto? No, exactamente. De hecho, lo de Gerrit Cole es un ejemplo, incluso dentro del escenario de una lesión tan importante de planificación. El hecho de que Gerrit Cole se esté operando en el sprint training habla de que ya se conocía que tenía esa lesión, que como bien menciona, ya desde el año pasado le molestaba, pero deciden operarse o deciden operarlo en el sprint training para que ellos estén seguros de que él va a perder por completo toda la temporada 2025, pero entonces ya van a contar con él
en la temporada 2026. Porque otra de las cosas importantes son los tiempos, ¿no?, que tiene esta cirugía, ¿bien? Porque la cirugía en sí, la cirugía como tal, el acto quirúrgico, es una cirugía que dura un par de horas, ¿okay? Eso no es una cirugía que dura 6 horas, 8 horas. Es tanta la experiencia actual que eso ya es una cirugía que se lleva a cabo con incisiones mínimas, incisiones muy pequeñas, y que es una cirugía que puede durar a lo sumo un par de horas. El tema es el postoperatorio, ¿ok? Tanto el postoperatorio inmediato, que es las 24 horas después, el postoperatorio inmediato, que es a la semana, y después todo el tiempo de recuperación y rehabilitación que necesitan estos pacientes. Pero incluso eso también ha cambiado algo en los últimos años, ¿no? La cirugía tomillón en sus inicios, el paciente tenía su brazo inmovilizado durante muchas semanas, entre 8 y 12 semanas, el brazo estaba completamente inmovilizado. En la actualidad ya no es así. Incluso a las 48 o 72 horas después de la cirugía, ya el paciente comienza a movilizar el brazo. Y más o menos a las 8 semanas ya comienza con la rehabilitación. Evidentemente, pues los niveles competitivos se alcanzan como mínimo a los 9 meses después de la cirugía. Pero ya las terapias se hacen mucho más temprano que lo que solía hacerse hace varios años. ¿Okay? Doctor, para todos esos jóvenes y tienen la oportunidad de familiares que nos siguen y ven esos programas, ¿cuál es el momento alarmante del atleta que es un lanzador o bien puede ser un jugador de posición donde dice, Dios mío, yo tengo que ir a resonancia magnética porque posiblemente tengo que ser operado? Sí, ¿Cuáles son esos síntomas? El primer signo siempre va a ser el dolor, siempre. El primero va a ser el dolor. ¿En ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué allí, parte? justo donde te estás contando, en la parte interna del codo. ¿Okay? Es exactamente allí. Es en la parte interna del codo donde comienza la molestia. La molestia puede ser inespecífica al principio, ¿ok? Cuando el ligamento comienza a lesionarse o a lastimarse, el dolor puede ser en todo el codo, ¿ok? De hecho, ahí en la imagen que nos muestra, estás mostrando exactamente la parte interna del codo, ¿sí? la cara interna del codo. Pero la molestia en un principio puede ser inespecífica, puede ser en toda la región del codo, incluso se puede irradiar un poco hacia el antebrazo o hacia la parte posterior del brazo. Pero, ¿qué es lo que pasa con los atletas de alto rendimiento? Y esto es algo que es un tema mental, ¿no? Los atletas de alto rendimiento no se paran ante el dolor, ¿ok? Su mente está entrenada para tolerar eso, ¿ok? Entonces muchas veces ellos, aún con molestias, siguen practicando, siguen cumpliendo con sus labores. Y esto no es una lesión exclusiva de los peloteros, por supuesto, es una lesión que es más llamativa en el mundo de béisbol, pero para cualquier deporte que implique el lanzamiento. Los lanzadores de jabalina, por ponerles un ejemplo, los lanzadores de jabalina a nivel olímpico, hacen un movimiento muy parecido, ellos también pueden sufrir lesiones de ese tipo, pero esos son deportistas de élite, deportistas de alto rendimiento, que lamentablemente no se paran ante la presencia del dolor. Pero el primer signo, y es el más importante de todos, es el dolor. Todo lanzador, sobre todo, pero todo pelotero, que comience a sentir así sean mínimas molestias a nivel del codo, tiene que ir de inmediato a resonancia magnética. Porque a través de la resonancia magnética nuclear o la resonancia de pequeñas partes, nosotros podemos determinar en una etapa muy precoz la lesión del ligamento. Y en esos casos, cuando tú lo captas en una etapa muy, muy temprana de la enfermedad, es posible que no tengas que operar, ¿ok? Allí sí puede ser que el tratamiento conservador, sobre todo en los peloteros más jóvenes, tenga resultado. ¿Qué? Porque ellos curan más rápido. Son como los niños, que los niños normalmente tienden a curar más rápido que los adultos. En los peloteros jóvenes pasa algo parecido. Entonces, tú comparar 4 semanas, de repente tú puedes salvar un codo, salvarle la carrera a un muchacho o evitar que tenga que ser sometido a una cirugía. Doctor, diferencia entre el dolor del cansancio y una posible ruptura del ligamento para los lanzadores. Sí. Ok, la ruptura, cuando es ruptura o separación total de las fibras del ligamento, es un dolor agudo, es un dolor intenso que se siente literal como que se te rompió algo por dentro, así mismo. ¿Ok? La fatiga, de hecho, la fatiga no debería ser dolorosa, sobre todo en peloteros de
o sea, que son jugadores profesionales o casi profesionales, ¿no? La fatiga es el cansancio, ¿ok? De los músculos que puede ocurrir, no tiene por qué ser doloroso. De repente, para personas que somos quizás sedentarios y vamos por primera vez por un gimnasio, al día siguiente vamos a tener dolor real, básicamente por la producción de ácido láctico, ¿ok? Porque la fatiga, el dolor muscular de la fatiga es básicamente por la producción elevada de ácido láctico. Pero cuando es en atletas profesionales, la fatiga no da dolor, no ocasiona dolor, ¿ok? Lo que básicamente tú vas a sentir el cansancio es que no puedes utilizar la articulación o el brazo como lo utilizas normalmente antes de haber ejecutado 90, 100 lanzamientos. Pero no produce dolor o no debería producir dolor. La presencia de dolor en cualquier escenario ya es un signo de alarma ante una posible lesión. Tú ves, de hecho, en esos peloteros, sobre todo los lanzadores, que una vez que terminan de lanzar aparecen con hielo local en el hombro o con hielo local en el codo. Eso es básicamente para disminuir la inflamación, no porque tengan dolor, ¿ok? Sino que ese ejercicio repetido del lanzamiento varias veces, eso ocasiona inflamación local y entonces le colocan el hielo, que es un gran antiinflamatorio, pero no es realmente porque tengan dolor, que de hecho tú los ves normalmente hablando, compartiendo dentro del dogado y no es necesariamente el hielo porque tengan dolor, sino para evitar la inflamación local. Estamos conversando con el doctor Pedro Salinas. Esto es Sports Network, el nuevo enfoque del deporte, que nos está dando una cátedra. Doctor, antes de darle la palabra a Manuel Alberto desde Europa, ¿qué experiencia nos puedes comentar de las academias que activamente has trabajado en Valencia, Estado Carabobo? Sí, yo he tenido la oportunidad pues, de trabajar con hasta 3 academias de béisbol menor acá en Carabobo. Tanto para el análisis de estos muchachos, porque son básicamente niños que forman parte de estas academias, y hacemos evaluaciones de estos chamos desde el punto de vista pediátrico, es decir, desde el punto de vista nutricional, del desarrollo pondoestatural, es decir, de peso y talla, y también hemos tenido la oportunidad, pues, desde el punto de vista de anestesiólogo, de compartir con ellos en quirófano cuando tienen que ser sometidos a alguna cirugía por una lesión, ¿no? Y por esto es que les comentaba que me llama muchísimo la atención que nosotros hemos ya llevado a quirófano a niños muy jóvenes, ¿okay? Niños de 13, 14 años que van a ser sometidos a una cirugía para reparar ligamentos, ¿okay? Para reparar ligamentos. Y estamos hablando, en el caso de los lanzadores, por supuesto, de esa lesión, de la lesión del ligamento colateral medial o cubital. Pero en el pelotero también posicional, pues hemos visto lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla, como le pasa mucho a los futbolistas, del tendón rotuliano, que también está en el área de la rodilla, hasta del aquiliano, que es en la parte de detrás del pie, en el talón, porque esos chamos son sometidos a una carga, un esfuerzo físico tremendo. ¿Okay? Siempre en aras, por supuesto, de que ellos tengan una oportunidad en el béisbol profesional. Pero o sea, la competencia es ruda, ¿no? Tanto en las academias como con otros países. O sea, el esfuerzo que hacen esos muchachos es tremendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos viendo con más frecuencia lesiones traumáticas en niños jóvenes. De hecho, hay un estudio reciente realizado por asesores de MLB que demuestran que hasta un 5% de los niños escolares y preadolescentes sufren lesiones graves ligamentares, que los obliga o a ser operados o incluso a abandonar el béisbol, ¿no? Y de repente tú dirás que no es un número tan alarmante, pero que 5% de los niños, porque son niños, entre 9 y 15 años, tengan que ser sometidos o abandonar la práctica del béisbol porque sufrieron una lesión mayor en una articulación, eso evidentemente es un número importante, ¿no? Sí, y que llama a la reflexión, ¿no? Tanto a la academia como a la misma MLB. Yo creo que MLB está haciendo algunos trabajos en ese sentido, ¿no? En las ligas de invierno y en todas las ligas, sobre todo en Latinoamérica, para evitar ese tipo de lesiones.
pero el control es muy difícil. Esos muchachos son sometidos a presiones importantes y pueden sufrir lesiones que acaban carrera. Doctor, momento de publicidad en el programa, en el podcast. ¿Dónde puedo llevar a mi hijo con el doctor Pedro Salinas en Venezuela? ¿Dónde está trabajando usted? ¿En qué clínica? Que no está paga, pero son bienvenidos aquí en la publicidad del podcast. Pero, ¿cuáles son esas atenciones preventivas que deben tener los padres para con los atletas, bien sea un pelotero o bien sea un basquetbolista, un futbolista, un niño que viene en crecimiento? Y es lo que usted dice, que actualmente se están obligando por la competencia, no solamente en el béisbol, sino también en el fútbol, en el basquetbol, a esos niños que todavía no se han desarrollado bien, pero que quieren exigirle más para tenerlo casi al punto de ser un jugador profesional. ¿Dónde puedo ver al doctor Salinas? ¿Dónde? Bueno, yo trabajo acá en Valencia, en el Grupo Médico Valencia Plaza. Es una clínica acá en Valencia, en la zona de La Candelaria, zona sur de Valencia. Trabajo además como anestesiólogo en esa misma clínica y en algunos centros, hospitales públicos de acá del estado también, como el Hospital del Seguro Social de acá de Carabobo, pero básicamente mi práctica como pediatra, como anestesiólogo, la llevo a cabo en el Grupo Médico Valencia Plaza acá en Valencia. Sí quería comentar también que como del punto de vista pediátrico, pues, esos chamos hay que cuidarlos muchísimo desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del tipo de ejercicio que llevan a cabo. Las evaluaciones por parte de los pediatras es importantísimo. ¿Okay? Todas estas academias deberían contar con el respaldo de médicos pediatras, de médicos traumatólogos, de nutricionistas, para que este tipo de lesiones sean lo menos frecuente posible, porque todos esos elementos, alimentación, ejercicio, vigilancia, son importantes para evitar este tipo de lesiones y que finalmente tengan una carrera exitosa, que al final es lo que todos esos muchachos quieren. Yo tengo una inquietud porque hemos visto el fenómeno que ahora, por buscar una firma, están empezando a entrenar niños desde los 6 años, 7 años, metidos dentro de las academias, algo impresionante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, usted como profesional, ¿qué tanto se le puede exigir a un niño físicamente que un niño de menos de 10 años todavía está en su inicio de desarrollo para ser un adolescente, ¿no? Y ya se están haciendo niños que están soltando el brazo a distancias largas, los ponen a hacer carrera por mucho tiempo. Desde el punto de vista médico, ¿cuánta exigencia se le puede dar a un niño deportivamente en su entrenamiento? Sí, no debemos caer en la errada prerrogativa de atletas de alto rendimiento en niños. Eso no es correcto. ¿Okay? Los atletas de alto rendimiento son a partir de cierta edad, se entiende universalmente como a partir de los 16 años, ¿okay? En adelante se puede considerar ya atletas de alto rendimiento porque ya tienen un cuerpo lo suficientemente desarrollado como para poder compararse quizás con adultos. No totalmente, pero ya tienen cierta fortaleza como para ser comparados con atletas de alto rendimiento adultos. Entonces, antes de los 16 años, las cargas deben ser mucho menores que las que nosotros le vamos a exigir a un atleta de alto rendimiento. Eso no implica que no puedan tener un entrenamiento físico pensado, pensado para que sean atletas de verdad, que quieran vivir del deporte, ¿ok? Pero tú no puedes exigir sobre todo cargas musculares tan altas porque vas definitivamente a ocasionar una lesión precoz. Y una lesión precoz no es un niño, no lo va a manejar de la misma manera que la puede manejar un adulto. No está preparado mentalmente para manejar una lesión de ese tipo, como si puede estar preparado un pelotero como Gary Cole, por ejemplo. Es un adulto ya con una carrera más o menos prolongada, que él puede, desde el punto de vista mental, manejar mejor una lesión de ese tipo que lo que puede manejarlo un niño, ¿no? Entonces, lo más importante es, en este caso, como para responder a tu pregunta, son las cargas musculares no deben ser exageradas, ¿ok? De hecho, no se recomienda el levantamiento de pesas o grandes pesas en niños adolescentes de 13, 14 años. Y a veces en estas academias lo hacen, ¿no? Porque necesitan que ellos cuenten con una musculatura importante para cumplir con su trabajo.
pero no es lo más recomendable. No es lo más recomendable. Desde el punto de vista pediátrico, no es lo más recomendable el trabajo con peso. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero desde Europa, Manuel Alberto. ¿Qué pregunta tienes para el doctor Pedro Salinas, Manuel? Doctor Pedro, las recomendaciones para la gente que escuche poco a poco este programa cuando haya un dolor o una inflamación en este caso, que es muy Sí. importante también. En el caso pues, del que nos compete el día de hoy, que es el tema de la Tommy John, evidentemente el signo más importante es el dolor a nivel del codo. ¿Okay? Sin ser demasiado específico, cualquier dolor en el codo, es decir, en cualquier área del codo, es una articulación más o menos importante, en cuanto a tamaño, cualquier dolor debe ser visto, ya sea por el médico pediatra o por el médico traumatólogo. ¿Ok? Porque nosotros decimos que también eso es lo que en el mundo médico nosotros hablamos un manejo multidisciplinario. No es solamente una especialidad médica la que lo va a ver, sino que lo tiene que ver el pediatra, lo tiene que ver el traumatólogo, lo tiene que ver el fisiatra, es decir, es el manejo de varias disciplinas médicas. Ante cualquier presencia de dolor en la articulación, tiene que ser inmediatamente evaluado, ya sea por el médico pediatra o por el médico traumatólogo. Y casi siempre estos peloteros deben ser sometidos a una resonancia magnética nuclear. Esto es en la actualidad, nuestro gran instrumento para diagnosticar las lesiones de los ligamentos colaterales del codo. ¿Okay? De hecho, pues yo en otro de los sitios que trabajo, yo trabajo en una sala de imágenes de resonancia magnética, básicamente dando sedación a aquellos pacientes que no toleran el procedimiento, porque los equipos de resonancia son cerrados. O sea, la persona muchas veces le da cierta ansiedad cuando están dentro de los equipos de resonancia y entonces necesitan alguna sedación para estar más tranquilos durante el procedimiento. Y yo he visto, quizás con algo de preocupación, pero también entendiendo que se están tomando cartas en el asunto, muchísimos peloteros que son llevados a la sala de resonancia para ser estudiados. Ahora, indagando en el asunto, entiendo que muchos de los equipos de MLB, antes de firmar a estos peloteros jóvenes, le solicitan un estudio de resonancia magnética nuclear para determinar el estado en el que están sus articulaciones, ¿no? Especialmente hombro y codo, que son las que más llevan a cabo. Pero imagínate la importancia que tiene esto, que muchas de las organizaciones de MLB en este momento le exigen a estas academias, cuando van a firmar a sus peloteros, que deben llegar al momento de la firma con un estudio de resonancia magnética nuclear de hombro y codo para determinar el estado en el que están sus articulaciones. ¿Okay? Imagínense la importancia que tiene el cuidado de estos chamos durante su formación como peloteros, ¿no? Las organizaciones de MLB están exigiendo a los firmantes que lleven estudios de resonancia magnética nuclear para tener un diagnóstico previo de cómo están su brazo de lanzar. Doctor, en ese diagnóstico, disculpe, se puede observar si ya ese ligamento está un poco que puede sufrir una lesión. Sí, de hecho, por eso lo solicitan. Y en la actualidad muchas firmas se han caído porque evidencian en tempranas edades lesiones a nivel de los ligamentos, tanto del hombro como del codo. Por eso ahora, de hecho, los invito a ustedes que están mucho más metidos en este mundo del deporte, a que indaguen un poco en las exigencias de las organizaciones MLB en cuanto a estudios de imágenes, es decir, de resonancia magnética nuclear de los peloteros que están próximos a firmar. Esto es un fenómeno para mí nuevo, no sé realmente cuánto tiempo tendrán exigiéndolo, pero afortunadamente he visto en mi trabajo muchísimos peloteros jóvenes que llegan al resonador a hacerse estudios previos a la firma. O sea que ya muchas organizaciones lo exigen. El popular examen médico. Sí, exactamente, pero ese examen médico ahora incluye la resonancia. El nivel de los bonos que están dando hoy por los equipos de Grandes Ligas pues justifica esto, evidentemente, por la inversión que van a realizar. Por supuesto que sí. Para entonces tener a un chico que esté sano, que tenga salud para que pueda pues, desarrollarse en la organización. Volviendo al tema de la operación y al posoperatorio,
Decía el doctor Pedro hace un momento que el brazo, pues evidentemente luego de la operación debe estar inmóvil, debe cuidarse y todo esto. ¿A partir de qué momento el lanzador posoperado puede comenzar a hacer programas de rehabilitación para su brazo? ¿A partir de qué momento puede empezar a lanzar? Lanzan primero a distancias largas. ¿A partir de qué momento puede exigirle al brazo para tratar de volver a hacer lo que era? Porque sabemos incluso de lanzadores que lanzan incluso más duro después de la operación de la velocidad que venía lanzando antes de la operación. ¿Cómo es ese proceso y cómo se logra eso? Pues bien, si bien los tiempos pueden variar de un pelotero a otro, pues dependiendo de las condiciones físicas previas del tipo de cirugía al que fue sometido y el resultado inmediatamente posterior, sí hay algunos tiempos estimados para el manejo de estas lesiones. En la actualidad, como bien lo mencionaba, apenas 2 o 3 días después de la cirugía ya pueden mover el codo ligeramente, ¿ok? Eso es importante para evitar la atrofia muscular, que es una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de lesiones. No solamente del codo, sino cuando hay lesión en los ligamentos del hombro o en los ligamentos de la rodilla. Una de las consecuencias más temibles es la atrofia o la hipotrofia del músculo, porque como ese brazo o esa pierna, lo que sea, no se mueve, evidentemente el músculo se atrofia, ¿ok? Eso es básicamente la ley del uso del desuso, lo que no se usa se atrofia. Entonces, este músculo que no se está utilizando, porque el brazo está inmovilizado, pues se hipotrofia o se atrofia, ¿ok? Pero los tiempos son más o menos eso. A partir del tercer día postoperatorio ya comienzan a mover, solo a mover el codo en ángulo reducido, más o menos algo así como lo que estoy haciendo yo en este momento. Y a partir del tercer mes, en la actualidad, a partir del tercer mes, empieza la rehabilitación física. La rehabilitación física no implica lanzamientos de la pelota, ¿ok? La rehabilitación física es única y exclusivamente fisioterapia. Es decir, fisioterapeutas y fisiatras trabajando de la mano hacen ya movimientos de alto alcance, de largo alcance, dentro del codo. Es decir, básicamente que lo mueva como lo movía antes, no que lance. De hecho, se recomienda que el trabajo como tal del codo, del lanzamiento, comience a partir del 9º mes. ¿Okay? Pero ya en algunos estudios dicen que a partir del 6º mes, en algunos casos, ya pueden comenzar incluso a soltar pelota. ¿Okay? Por supuesto, eso lo va a dictar también el paciente, ¿no? Cómo se sienta él, con la fuerza que sienta, si tiene o no tiene dolor. ¿Okay? Pero lo que sí es definitivo es que el lanzador no vuelve a tener nivel competitivo por lo menos hasta los 9 meses después de la cirugía. Nivel competitivo, que no significa necesariamente el mismo nivel que tenían antes de la lesión. Nivel competitivo que ya puede enfrentar bateadores. Ahora, hay un fenómeno que es llamativo, que es que muchos de estos lanzadores, una vez que se recuperan su nivel competitivo y comienzan ya a enfrentar a bateadores, pueden alcanzar velocidades más altas de las que tenían previo a la cirugía. Esto tiene mucho que ver no solamente con el resultado final de la cirugía y del injerto que se utilizó, ¿okay? De dónde obtuvieron el injerto y la fuerza que tenía ese tendón que están implantando allí. Casi siempre lo toman del antebrazo, es el área más popular, por decirlo de alguna forma, de donde extraen estos injertos. Si ese antebrazo era ya un antebrazo fuerte antes de la cirugía, ¿okay? Es posible que el nuevo ligamento que va a quedar insertado en ese codo sea más fuerte que el que tenían previamente. Eso es posible. Y al tener tú un ligamento más fuerte que el que tenías previamente, si el lanzador se siente con la confianza suficiente como para exigirlo, es posible que alcancen velocidades de lanzamiento mayores a las que tenían previamente. Eso va a depender también de la confianza que tenga el propio pelotero en su codo y de la fortaleza del ligamento que se injertó, no del que estaba allí. El que estaba allí nos olvidamos de él, pero el nuevo ligamento que se insertó, si tiene incluso una resistencia mayor o una fuerza mayor que la del ligamento que estaba previamente allí, es posible que los peloteros alcancen mayores velocidades de lanzamiento. Doctor, ¿y cuántas veces se puede realizar esta cirugía? Ok. En el mismo pelotero, en el mismo profesional.
Sí, en el mismo pelotero y en el mismo codo, En el mismo porque, codo, claro, en el mismo porque brazo. hay peloteros que han sido sometidos a la tomillón en codos, en sus dos codos, en codos diferentes, ¿no? Sin embargo, hay peloteros que han tenido carreras exitosas, lanzadores que han tenido carreras exitosas, incluso habiendo sido sometidos 3 veces a la tomillón. ¿Okay? Wow. Que es el mayor número registrado hasta la fecha. Okay, hay un par de lanzadores. Y Anderson Espinosa creo que es uno, muchacho. Anderson lleva 2. Ajá. Ha llevado. Sí, Otani también lleva 2. Otani lleva 2. Otani lleva 2. Pero hubo un pitcher, pues, hace no tanto tiempo, de apellido Isringhausen, es un apellido llamativo, de repente algunos lo recuerdan. Exactamente. Él fue sometido a 3 cirugías tomillón y después de las 3 cirugías tomillón tuvo una carrera exitosa. ¿Okay? Es decir, el número de veces que se puede hacer una tomillón de verdad no está establecido. ¿Okay? Mientras tú tengas un tendón sano que tú puedas insertar allí, tú puedes hacer 4, 5, 6 veces, o sea, las veces que sea necesario. Por supuesto, va a depender del mismo pelotero, de la Lo que calidad de sí no los está ligamentos. establecido es que una organización lo espere casi 5 o 6 años lesionado. Por supuesto que no, exacto. Sí. Bueno, doctor. El tema costos es importante, ¿no? También en ese mundo. De Se verdad estima que cada que, cirugía tomillón cuesta $2 millones en promedio. Eso imagínense es lo que eso. cuesta. Bueno, de verdad que, muchachos, nos han dado una cátedra, de verdad que cualquier duda o pregunta que teníamos referente a esta llamativa operación que hoy, como usted dice, se ha vuelto, pareciera que fuera parte del béisbol ya, ¿no? Porque año tras año vemos más peloteros que sufren eso y esto va a continuar, porque hoy en día los lanzadores, pareciera que los lanzadores de 90 y 91 millas ya no existen en el béisbol. Ahora todos están por encima de 97, 98, creando mayor esfuerzo y por supuesto más desgaste en su brazo de lanzar. De verdad que para mí es un verdadero placer. Me gustaría que el doctor Pedro deje sus páginas, sus redes sociales, porque para todas esas personas que han escuchado el podcast, que están interesados en seguirlo y ver esa información que seguramente sube a las redes sociales, es un placer. Gracias por su tiempo para con nosotros y de verdad que bueno, esta ventana de Sport Network queda abierta completamente para que nos siga instruyendo no solamente de la Tommy John, sino me gustaría conversar también en otro próximo podcast las lesiones que ha sufrido el reciente MVP venezolano Ronald Acuña Jr. Y eso lo podemos cuadrar para otro podcast, muchachos. ¿Cómo puede venir Ronald? ¿Qué tanto afecta no solamente eso médicamente, doctor, sino también psicológicamente, como usted hablaba bien, el miedo, que a veces muchos peloteros están sanos, pero sienten ese temor de no volver a sufrir esa lesión? Claro, no, pues a la orden cuando gusten. Estoy por acá en cualquier momento que así lo requieran o lo soliciten. De verdad, las lesiones deportivas son sumamente interesantes. ¿Okay? Si bien lo hablo desde el punto de vista médico, que puedo decir que las lesiones son interesantes por más lamentables que sean, pues es una realidad con la que hay que convivir en el mundo del deporte. ¿Okay? Entonces, ya pues, forman parte habitual del béisbol. En este caso, se estima que un 35% de los lanzadores actuales en MLB han sido o serán sometidos a una cirugía tomillón. Imagínate, de cada 100 peloteros, 35 o ya tienen una tomillón o van a ser sometidos a una tomillón. Y la tecnología actual, que es un punto también súper importante, ha permitido que incluso vuelvan mejor que antes. Sí, señor. Es así. Bueno, Pues, antes de cerrar, vamos a dar una particularidad del hombre biónico, Tommy Jones. 26 temporadas, del 63 al 89, repartidas entre Cleveland, White Sox, Dodgers, Yankees, los California Angels, los Atléticos en ese tiempo de Oakland. De Oakland en ese momento. era de Oakland. 4 veces All-Star, 6 veces Opening Day, repartidos entre 3 con White Sox, 3 con los Yankees. Su récord fue de 288 victorias, 231 derrotas y una efectividad de por vida de 3.34. Su mejor temporada vino después de la operación en 1977,
que logró 20 victorias. Su récord fue de 20-7 con 2.78 de efectividad. Esto con los Dodgers. Manuel Alberto. Ese ligamento estaba fuerte, ¿viste? Estaba bello. Así es. Bueno, doctor, sus palabras, sus redes sociales para que nos indique dónde podemos ubicarlo y sobre todo bienvenido para todos los problemas que tenemos, que tienen los peloteros, por ejemplo Francisco Álvarez que se lesionó, Ronald Acuña Jr. y otros peloteros más Claro que sí. En venezolanos que se han Instagram, lesionado. @PESS82. Es la misma en TikTok. Y para cualquier duda, pues estamos a la orden a través de las redes sociales. Repito, @PESS82. Y bueno, amigos de Sport Network, a la orden cuando lo requieran. El doctor de Sport Network, oficial. Sí, oficialmente el médico de cabecera, se llama eso, el médico de cabecera del programa. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por esta explicación tan didáctica. Nos queda, la verdad, bastante claro el hecho de la lesión, el alcance, el porqué, el tratamiento y todo esto que hemos venido escuchando en las últimas temporadas y que definitivamente lo seguiremos escuchando porque, como dijimos en el podcast, la velocidad cada vez mayor aumentará el riesgo de esta lesión para los lanzadores que hoy hacen vida en el béisbol de las Grandes Ligas. A los que nos sintonizaron esta noche, esta tarde o esta mañana, no olviden de suscribirse por favor al canal, de darle like a este tipo de contenido si te gusta lo que estamos haciendo acá en Javier Piso Deportes con el espacio Sports Network, de compartir para que nos ayudes a llegar más lejos y de, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de hacerte miembro para que esa membresía nos ayude a seguir trayendo trabajos de calidad para ustedes y con mayor y mejor frecuencia. A todos los que pasan por aquí, por supuesto, muchas gracias. A todos ustedes por ser parte de este proyecto. Luis Fernando, Rafa, Manny por allá tan lejos y esta noche nuestro invitado especial, doctor Pedro Salinas. Y queden muy pendientes porque por allí seguramente nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya.